de esta serie. Vamos por el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar, abran conmigo su Biblia, por favor, tengan la bondad. Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 al 11. Vamos a estudiar la segunda iglesia. La segunda iglesia se llama Esmirna. Vamos a leer la palabra de Dios. Ustedes tienen en sus Biblias Apocalipsis, capítulo 2, verso 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, una ciudad, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, le dice la iglesia de Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Wow! ¿A qué les suena o a qué les sabe esta iglesia de Esmirna en lo que leímos? Una iglesia que va a ser perseguida, una iglesia que está sufrida, ¿no es cierto? Esmirna, si usted quiere, escriban. Esmirna significa mirra en el griego, mirra. Mirra es un perfume. ¿Cuántos alguna vez han usado el perfume de mirra? Mirra, nadie ha usado el perfume de mirra. Es un perfume, claro que sí. Este perfume se lo usaba para ungir el tabernáculo del templo en la época de Jesús, en la iglesia. Se ungía el tabernáculo con este tipo de perfume. Y también esta mirra hacen otra sustancia de la misma mirra para embalsamar muertos. Es más posible que muchos muertos son embalsamados con este tipo de aceite, de mirra en este caso. Así que si usted nunca ha usado mirra, tiene la opción. Deje en su testamento que quiere que lo embalsamen con mirra. ¿Sabía usted que a Jesús le pusieron mirra? Sí. La Biblia dice que Jesús fue embalsamado y le pusieron muchas especies aromáticas, de entre los cuales la costumbre de ese tiempo era la mirra. Así que, ¿quiere usted morir como Jesús y que lo embalsamen? Ponga en su testamento: embalsamado con mirra, pero déjenme 3 días y después me creman si usted quiere ser cremado. Es importante que usted lo deje en su testamento si quiere la mirra. Al Señor le pusieron mirra. Y en ese tiempo no cremaban. ¿Qué hacían? Lo ponían en tumbas, no como de ahora, que se hace un hueco y se pone tierra encima. No, eran cuevas y que la cubrían con piedras enormes. Así era la cultura en ese tiempo. Hoy a mí siempre me hacen la pregunta: pastor, ¿es pecado que a un muerto se lo incinere o se lo creme? Le digo: no es pecado. La Biblia no tiene ninguna orden, ningún mandamiento de qué se debe de hacer con los muertos, si se los creman o se los entierran. La Biblia no tiene ninguna orden, no nos da ningún indicio de qué hay que hacer. Lo cierto es que, ya sea cremado o ya sea que lo entierren, de cualquiera de las dos formas, Dios lo va a levantar a usted de entre los muertos para llevárselo al cielo. De cualquiera de las dos formas, no importa. Así que por allá afuera hay muchos debates de eso y condenan a los que son cremados y ya los mandan directo al infierno. Y la verdad es que la Biblia no nos dice si te creman vas a ir al infierno o no. Lo que importa es el alma de la persona. Eso es lo que importa, que haya sido fiel aquí hasta la muerte. Así que esmirna significa mirra, es un perfume. ¿En qué tiempo ocurrió esta iglesia? Todo lo que pasó. En la época, ustedes tienen en sus boletines, año 100 hasta el año 313 después de Cristo. O sea,
Más o menos unos 313 años pasó, si queremos mirarlo a esta iglesia desde el punto de vista de la época. 313 años. En esta época ellos rendían culto al emperador. Sí. Y esta iglesia, como no doblaba sus rodillas ante los políticos de ese tiempo, entonces le dijo Dios: bravo, bravo, porque no te arrodillas ante el César ni le rindes culto, no te rindes ante el emperador y le rindes culto. Bravo, le dijo, pero por ser tan fiel a mí vas a sufrir persecución. Por eso se llama Esmirna, persecución. Van a ser encarcelados, les dijo aquí, acabamos de leer. Dijo, el diablo nos va a echar a la cárcel. Ya vamos a ver la palabra diablo, el diabolos, es acusador. Porque realmente en toda la historia cristiana, los cristianos que nunca le han rendido culto a las malas decisiones políticas, siempre han sido acusados como que ellos son los malos y perversos que no se quieren sujetar o someter a las autoridades. Y siempre termina esto en ¿qué? En cruenta persecución, horrible persecución a los cristianos. Porque no le rendimos culto a nada ni a nadie, sino solo a Jesucristo. Y eso es lo que en toda la historia, tenemos más de 2000 años de historia cristiana y eso ha venido sucediendo. El mensajero de esta iglesia dice, es el primero y postrero que fue muerto y que vivió. ¡Wow! Ese es Jesucristo, si lo ponemos en la pantalla. Ponemos a Jesús. ¿Cuál es el mensajero para esta iglesia? ¿Quién es el que está dando el mensaje? Jesucristo. Jesús. Él dice, yo soy el primero, el postrero que fue muerto y que vive. ¡Wow! ¡Qué lindo! Jesús sigue viviendo. Él anda suelto, cambiando vidas, corazones, transformando familias. Maravilloso. Cosas buenas de esta iglesia. En la siguiente filmina. ¿Cuáles son las cosas buenas? Le dice Jesús, yo conozco tus buenas obras, tribulaciones y pobreza. ¿Sí ven? Cosas buenas. ¿Qué era? Era una iglesia, en primer lugar, era una iglesia que tenía buenas obras. Hacían el bien. En segundo lugar, era una iglesia que vivía en tribulaciones, en pruebas. Los encarcelaban, los quemaban, los perseguían. ¿Por qué? Porque ellos no se doblegaban ante el emperador de ese tiempo. Y luego dice, y tu pobreza, eran pobres. Esmirna era una ciudad muy rica, pero los cristianos eran bien pobres. Ya vamos a estudiar la palabra pobre, qué significa allí. Pero le dice, entre comillas, escribe la Biblia, tú eres rico. ¡Wow! Dígale a su vecino, al que está a su lado, dígale, con mucho amor y respeto, eres rico. Eres rica espiritualmente. Mira, eran bien pobres ellos, de veras. Así, literalmente, eran pobres. Pero Dios les llama ricos. Ya vamos a estudiar esa parte. Tremendo, ¿no? Cosas malas. Recuerden que la primera iglesia, ¿se acuerdan la primera iglesia, la de la semana pasada, cómo se llamaba? Éfeso. Era una iglesia buena y mala. Esta iglesia, la segunda que estamos estudiando en Esmirna, era una iglesia buena. ¿Por qué? Porque de cosas malas, diga conmigo, de cosas malas, si ponemos la filmina, alguien está conmigo en la filmina, porque de cosas malas era cero. No se le acusa de cosas malas. O sea, la primera iglesia que vimos la semana pasada, Éfeso, era buena y mala. Esta iglesia Esmirna era buena. ¿Por qué? Porque no en la Biblia no encontramos que tenía cosas malas. No tenía. Cero cosas malas. Una iglesia buena. ¿A cuánto les gustaría ser este tipo de iglesia? Iglesia Esmirna. Claro. ¿A cuánto les gustaría ser iglesia de Éfeso la semana pasada? Buena y mala. A nadie. Hay solo dos iglesias en la Biblia que no son acusadas de cosas malas. Una de ellas es esta. La otra se llama Filadelfia. Ya vamos a ver en las semanas que vienen, la vamos a estudiar. Son dos iglesias que no son acusadas de cosas malas. Seguimos en la pantalla. La corrección. ¿Corrige Dios, Jesús a esta iglesia? Sí. ¿Dónde está? En el verso 10. Usted vaya mirando en su Biblia, dice. Le corrige y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida. Wow, mira, Dios nos tiene una corona antes de la pandemia, que no es pandemia, ¿sí ves? ¿Puede entender conmigo eso? Usted puede ponerlo en el Facebook. Usted puede poner así: Dios me puso una corona antes de la pandemia. Sí. Cuando uno recibe a Jesucristo, ¿sabe lo que está recibiendo de una vez? Después de la salvación, una corona. Dios tiene coronas en el cielo para solamente los guapos, los hermosos, los preciosos. ¿Cree usted eso? No. Para todos. Usted tiene una corona. No deje que el diablo se la arrebate. Miren lo que dice Jesús aquí. Aquí le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No dice una, dice la corona de la vida. Dios a todos nos pone una corona en el momento que recibimos a Jesús. ¡Wow! Él me la puso antes de la pandemia, que no es pandemia. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué más? Las promesas en la siguiente filmina. Las promesas al vencedor. ¿Cuáles van a ser? Al que venciere, le dice Dios a esta iglesia, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué acaso hay dos muertes? Sí, la Biblia habla de dos tipos de muerte. La primera muerte es la muerte física. Sí, cuando nos meten en un féretro, cuando usted muere, esta carne muere, el corazón dejó de palpitar. Esa es la primera muerte. La segunda muerte que habla aquí es la muerte espiritual. Es la separación de su alma, de su vida con Dios. Esa es la muerte. Muerte significa separación de su vida con Dios. Está separado de Dios. Por eso no vive con Dios en el cielo, sino que va a vivir por toda la eternidad en el lago de fuego. Entonces, muerte es separación con Dios. Eso es muerte. La muerte segunda aquí es la muerte espiritual, así como la vida. ¿Sabían ustedes que tenemos dos vidas? El gato tiene 7 vidas. Aquí hay una hermanita que yo le digo, la hermana 7 vidas, porque ella tiene 7 vidas según yo veo. Ok. Originalmente tenemos 2 vidas. Sí. ¿Cuál es la primera vida? Cuando nacemos del vientre de mamá y venimos a la tierra. Es la primera vida. Es la vida física. ¿Cuál es la segunda vida? La segunda vida entra en vigencia o se hace real y efectiva cuando morimos. Esa segunda vida toma 2 caminos: el cielo o el infierno. Pero lo cierto es que en cualquiera de los 2 lugares vamos a seguir viviendo por la eternidad. Sí, por la eternidad. Así que 2 vidas, 2 muertes. La muerte física, la muerte espiritual. La vida física, la vida espiritual. Tremendo. Así que, ¿cuál es la promesa? Dice en la pantalla: al que venciere, dice el verso 11, no sufrirá daño de la segunda muerte, porque los cristianos no morimos. ¿Sabían ustedes, entre comillas, los cristianos dormimos? Jesús habló mucho eso del dormir, dormir y dormir, aunque estaba muerta la gente. Pero Jesús decía: oh, está dormido, aunque estaba muerto físicamente. Así es. Estas iglesias tenían 2 enemigos. Si usted mira los versículos que acabamos de leer, tenían 2 amigos: los judíos blasfemos, los judaizantes, como el día de hoy. Hoy hay muchos judaizantes. Hoy hay ecuatorianos que hablan en hebreo y que se visten como judíos y se ponen una cosita acá y dicen Yeshua HaMashiach cuando predican y hablan todo eso. O sea, no son judíos, son ecuatorianos, pero son impostores y piensan y hacen creerle a los ingenuos que son judíos. Aquí Dios tiene algo contra estos, y esta iglesia tenía ese tipo de enemigos, los judíos blasfemos, porque estaban blasfemando y usurpando la calidad real, original, el linaje real de un judío. Y hay muchos allá afuera que hablan de todo como que fueran judíos. Mucho cuidado. Esta iglesia tenía ese tipo de enemigo. El segundo enemigo que tenía esta iglesia era a Satanás, el calumniador de nuestros hermanos. Es Satanás, que miraba y juzgaba de manera ilegal la vida de los hermanos en esta iglesia de Esmirna.
El reto de Jesús para nosotros es que seamos fieles hasta la muerte. Eso nos enseña este libro. Y que seamos fieles no hasta que nos cansemos. ¿A cuántos alguna vez en la vida les entró las ganas, humanamente hablando, de ser fiel hasta cuando ya estaba cansado de pruebas, tribulaciones, y hasta allí le quedó ganas de ser fiel a Cristo? ¿Alguna vez en la vida? Nos hemos sentido débil, con ganas de arrojar la toalla con la fe en Cristo. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez en la vida? Sí, a todos nos llega eso. Somos humanos, no somos dioses. Pero aquí por eso el reto les dice, sé fiel, aquí le dice, hasta la muerte. No dice, sé fiel hasta que nos cansemos de ser fiel. Sé fiel hasta que te jubiles. Y después venga la vida loca. No, aquí dice, sé fiel hasta la muerte. Debemos de ser fiel hasta que expiremos, hasta que vayamos a morir. El Señor le está hablando a una iglesia que enfrentaba una severa persecución. Esta iglesia es la iglesia perseguida, pero en medio de esa persecución es una iglesia leal. También puede ser la iglesia perseguida en lugar de la iglesia leal. Algunos de ellos habían sido puestos en las cárceles. ¿Por qué? Por la fe. Algunos de ellos habían sido llevados a los tribunales. Algunos de ellos los habían botado de sus trabajos. ¿Por qué? Porque no le rendían culto a las leyes de su tiempo. No adoraban al emperador y a sus leyes. Y por eso ellos estaban siendo perseguidos y perseguidos. Ellos necesitaban entonces una palabra de aliento para seguir siendo fieles. Y aquí es cuando viene Jesús a esta iglesia y les dice a ellos, sigue siendo fiel. ¡Qué bueno! Los aplaude. Por eso esta iglesia no tiene puntos negativos, no tiene reproche. Hay 7 iglesias, 5 tienen reproches, 2 no tienen reproches. Esta iglesia de Esmirna es una de ellas que no tiene reproches. ¿Por qué? Porque Jesús aplaude y no reprocha a todos aquellos cristianos que en lugar de adorar a Dios, ojo con esto, o sea, mejor adoran a Dios y no adoran a las épocas de sus tiempos. Tremendo. Quiero enseñarles a ustedes, es muy importante, ¿qué debo de hacer el día de hoy para mantenerme fiel hasta la muerte? En sus boletines ustedes tienen, ¿qué hacer para mantenernos fiel? Punto de Gracia, iglesia. ¿Qué debemos nosotros como hermanos hacer para que esta iglesia, Punto de Gracia, se mantenga fiel? Los amigos que están en América Latina mirándome, los que están allá, hay una comunidad grande en Japón de hispanos. Sí, hay una comunidad enorme. Hay una comunidad grande en Europa, en Italia, en Francia, en Alemania, que nos siguen, nos miran. ¿Qué debes de hacer para, en el siglo XXI, en medio de todo este caos que estamos viviendo, no desmayar y mantenernos fiel hasta la muerte? En primer lugar, voy a dar 5 pasos. Pongan, número 1, ¿qué debemos de hacer? Primero, cultivar, escriba la palabra, cultivar una devoción a Dios, pero así, fuerte, fuerte. Si yo quiero ser fiel a Dios en estos últimos tiempos, debo de tener, cultivar, regar como una plantita, una devoción fuerte a Dios. ¿De dónde saco el principio? Miren el versículo 9, dice, Jesús empieza diciéndole, yo conozco tus obras. Así empieza diciéndole. La palabra, si usted escriba, conozco, escriba la palabra, conozco, en el griego es ginosko, escríbala. Conozco, la palabra en griego es ginosko, con G de gato, así, con G de gato. G-I-N-O-S-K de kilo y O, así, ginosko. En el griego, conozco, significa conocer, pero en el sentido de tener una experiencia personal. En otras palabras, significa conocer personalmente. Aquí Jesús conocía a la iglesia personalmente. Por eso Jesús empieza diciéndole en el verso 9, la primera parte, yo te conozco personalmente.
yo conozco personalmente tus buenas obras, le dice a la iglesia de Esmirna. La vida cristiana es como un electrodoméstico. El electrodoméstico, en el cable para conectarlo, tiene 3 patitas, si se han fijado. La una es para tierra, que es la redondita, y las dos es positivo y negativo. Hay otros electrodomésticos que traen solo 2 patitas, positivo y negativo. Y la vida cristiana es así, es como un electrodoméstico que tiene que tener electricidad para poder funcionar. Así es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que tener o estar enchufado a la corriente, así como el electrodoméstico para que funcione. Nuestras vidas cristianas deben de estar enchufadas con 2 cosas. La primera patita, el positivo o negativo, ¿saben cuál es? Es la Biblia, la palabra de Dios. O póngale la oración, cualquiera de las 2 patitas. La una es la Biblia y la otra es la oración. Y así es un cristiano, es como un electrodoméstico. Tiene que estar conectado con Dios para que pueda funcionar, claro que sí. Así que en esto, la oración y el estudio bíblico son esas 2 clavijas del enchufe que nos conectan con el poder de Dios. Si usted y yo descuidamos la oración y el estudio de la Biblia, ¿sabe lo que va a ocurrir? Podemos causar un cortocircuito con Dios en nuestra vida espiritual y en nuestras almas. Si usted y yo no conectamos nuestra vida con la Biblia y la oración a la fuente del poder de Dios, lo más probable es que nunca funcionemos como cristianos. Entonces la gente dice, pastor, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué peco? ¿Por qué no cambia? No tengo transformación. Seguramente porque las 2 patitas o el enchufe de su vida no lo conectan con Dios. ¿Cuáles son? Dijimos, la oración y la Biblia. Quiero que usted se vaya con eso en mente. Soy como un electrodoméstico que tiene que estar conectado a la corriente para que funcione. ¿Cuáles son esas 2 patitas o polos para conectarme con Dios? Es la oración y la Biblia. Son 2 cosas muy, pero muy importantes. Si yo quiero ser fiel hasta la muerte, tengo que mantenerme conectado con Dios. El misionero, escuche bien esto, Stanley Jones, él decía, he hallado que soy mejor o peor según ore más u ore menos. Eso dijo este gran misionero. He hallado que soy mejor cristiano o peor misionero cristiano que según ore más o según ore menos. Es increíble, pero la oración nos conecta a hablar con Dios. Dijimos semanas pasadas que hay que orar y luego callar para escuchar unos segundos la voz de Dios, ¿se acuerdan? Y que nuestras oraciones van a cambiar. Si así lo hacemos, ya enseñé eso. Una vez que oramos, luego entonces tenemos que estudiar nuestra Biblia. ¿Cuántos estudian sus propias Biblias? Mejor dicho, primero, ¿cuántos tienen una Biblia personal? Una Biblia así, que es suya. No una Biblia que es una Biblia para 2. Ojo. Una Biblia para 2, como dicen en México, no se vale. ¿Cómo usted va a tener? Vamos a poner un ejemplo así clásico. Perfecto. ¿Tiene un celular para los 2? Casi es raro, ¿no es cierto? Cada quien tiene su celular. ¿Cuántos aquí, cada quien, esposos, tienen su celular? Cada quien. ¿Qué le parece si yo le doy un consejo y le digo, vendan el otro y así se ahorran dinero? Y nada más, con un celular que sea para los 2. ¿Cuántos dirían, ¡yay! No, ¿verdad? La Biblia. ¿Cuántos dicen, tenemos una Biblia para los 2? Pero ¿por qué, hermanos? Es que nos amamos muchísimo. Por eso queremos compartir. La Biblia dice que tenemos que compartir y como nos amamos demasiado, compartimos. Mucho cuidado. Aquí va.
Luego tenemos que estudiar nuestra Biblia personalmente, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es así como Dios nos habla. Tiene que ser personal. Yo mandé hoy en un chat en Facebook de la iglesia un link donde está la Biblia en el YouTube, pero narrada. Así, una Biblia parafraseada, narrada, de la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos por lo menos hicieron un clic y escucharon aunque sea 2 segundos? ¿A cuántos les gustó? A mí me encanta eso. Es Biblia, hay Biblia. Hagan un clic. En el Instituto de Espiritual en el chat también lo puse. Hagan un clic. O tenga eso y suscríbase a ese canal de YouTube. Porque es Biblia. Suscríbase. Y usted escuche la Biblia. La tienen narrada, la tienen dramatizada. ¡Wow! La entiende mejor. Es dramatizada. Ahí hay efectos, hay sonido, las voces, el background atrás del sonido, maravillosísima. Yo he escuchado el libro de Proverbios, toda la semana solo Proverbios. La Nueva Traducción Viviente de ese link que le envié fue Proverbios. ¿Cómo la entiendo de otra manera? O sea, mejor aún todavía. Yo he leído Proverbios como usted no se imagina. En mis más de 30 años de cristiano y estudiante, más de 25 años de estudiante de Biblia, de seminario, he leído Proverbios, pero esta vez sigo escuchando Proverbios. Toda la semana escuché Proverbios, y cómo lo llego a entender de otra manera. Y lo hago escuchar a mi hijo, le digo, ¡wow! Y ahí está hablando, dice, hijo mío, no te dejes convencer de la mujer extraña porque te llevará al caos. ¡Wow! Es como una bomba que nos da. Y viene otra palabra, hijo mío, atesora el corazón. ¡Bum! Nos da durísimo. ¡Wow! Escuche la Biblia. Por lo menos, si hay esposos que tienen una Biblia para los dos, ya no hay excusa, ¿sí o no? Si los esposos tienen cada quien su smartphone, y suscríbase a ese canal de YouTube que le mandé el link, y si no lo tiene, escríbame, yo le mando el link, y escuche esa Biblia, muy maravillosa. Luego escuché para ver nada más Apocalipsis, buenísimo. Está muy bueno, así que hay que estudiar la Biblia personalmente porque es así como Dios nos habla. Para que a usted le sea mejor hay que hacerlo en quietud y en meditación. No es solo por leer, no es solo por escuchar. Hay que ponerle atención. Cuando leemos o escuchamos, esté atento y verá cómo las cosas cambian. Usted va a entender de otra manera, porque la gente dice, no, yo ya he leído el libro de San Juan como 10 veces, ya no lo necesito leer. Cada vez que lo lees con más atención, prestándole más tiempo y dedicación, lo va a entender diferente. De veras, lo va a entender diferente. Así que, en casa sola, lea o escuche la Biblia. Le doy un consejo. Cuando va a dormir, allí haga el clic. Y mientras están con ojos cerrados, atentos, escuchando los dos estamos. Sí. Usted escucha 5 minutos, 10 minutos, hasta media hora, crea lo que le da gana de escuchar esa Biblia dramatizada, le va a dar gana de escuchar. Y así usted, en menos de un año, ha escuchado toda la Biblia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! John Adams fue el firmante de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y fue el segundo presidente de aquí de los Estados Unidos. Le escribió a su hijo Carlos, y su hijo Carlos estudiaba en Harvard. Hoy Harvard, eso estamos hablando de más de cientos de años atrás. Hoy Harvard gradúa cualquier cosa, ya no es como 200 años atrás. ¿Sabían que Harvard se abrió? Harvard existió solamente para graduar a 3 tipos de carreras o personas. Una, graduar a misioneros cristianos. El requisito era, para ingresar a Harvard era que tenía que ser cristiano. Número 2, para graduar a pastores. Y número 3, para graduar personas de educación cristiana. 3 títulos. Así empezó. Los requisitos eran, debía ser cristiano, nacido de nuevo, congregarse en una iglesia, ser bautizado y estar sirviendo. Si no, no podía estudiar en Harvard, porque así empezó Harvard. Hoy, después de varias décadas, Harvard gradúa cualquier cosa, lo que sea, está por los suelos. Harvard, eres un desastre el día de hoy, en moral,
en ética, en Biblia. ¿Por qué? Porque rechaza a los maestros conservadores de la Biblia y en lugar de eso acepta maestros, entre comillas, de Biblia, universalistas, liberalistas, progresistas, izquierdistas. Es terrible. Yo apliqué para estudiar un curso en Harvard solo por el hecho de ser un conservador, o sea, basado un conservador de la Biblia. Cero, no te toman en cuenta para nada, absolutamente para nada. Harvard gradúa cualquier cosa hoy en día, es triste eso. Pero este segundo presidente de la Declaración de la Independencia, John Adams, le escribió a su hijo Carlos, que en ese tiempo estudiaba, donde Harvard era buenísimo, le escribe, estas palabras le escribió a su hijo: el erudito siempre se hace erudito. En otras palabras, la persona experta siempre se hace experta por sí solo. Y luego le sigue escribiendo: no dejes que tus amigos ni tus diversiones absorban demasiado tu tiempo. Firma John Adams para su hijo. Porque su hijo era un muchacho de fiestas y de amistades. Y le dijo: el erudito se hace erudito por sí solo. Lo mismo aplica a nosotros. Un buen cristiano, un buen teólogo se hace buen cristiano y buen teólogo por sí mismo. ¿Cómo? Estudiando personalmente su Biblia en su propia casa. Sí, usted puede convertirse en un buen cristiano por usted mismo, estudiando y orando en su propia casa. No deje que sus amistades y sus diversiones le absorban demasiado su tiempo. Mucha diversión hay. Por ejemplo, en la casa hay muchísima diversión. Tenemos a Netflix. ¿Cuántos tienen Netflix? Yo tengo Netflix. Pero si no lo sabes usar bien, es peligrosísimo Netflix. Es izquierdista, progresista. Yo lo tengo, pero hay que saberlo utilizar bien. ¿Cuántos han visto el juego del calamar? Salió la semana pasada. ¿Cuántos han visto el juego del calamar? ¿Nadie? En Netflix. Es una serie de 9 capítulos. Es una serie que una vez que ves el primer capítulo, rápido, vámonos al segundo, porque es tan interesante, intrigante, que te tiene así, como que no has comido unos 4 días y tienes ganas de comer, así de veras. Y te pasas al tercer capítulo y luego quieres, vámonos por el cuarto, y eres capaz de quedarte toda la noche sin dormir por ver eso. Ha impactado a millones en el mundo entero. Se llama el juego del calamar. Así. Usted búsquelo. Squid Game, creo que sí es, ¿no? Sí, Squid Game, en inglés. Ahora sí, ya sé que van a ver esta noche. Ay, ay, ay. Yo voy a predicar del juego del calamar el 31 de este mes de octubre, aquí en Punto de Gracia. No me voy a otro lado, aquí lo voy a predicar. Pero hasta eso, yo sé que ustedes van a ver esa serie. Está en Netflix y está por todas partes. Eso ha batido récord, que todo el mundo hoy está hablando del juego del calamar. Yo lo vi el segundo día que salió la serie. Y de ahí en adelante la gente comienza a buscar series igualitas, porque eso está como hoy en día pan caliente. Yo lo voy a explicar desde el punto de vista bíblico. No se lo pierda. Dígale a su vecino, 31 de octubre, perdón, no te lo puedes perder. Dígale a su vecino, ayúdenme por favor, ayúdenme. Hay que leer la Biblia. Número 2, en segundo lugar, ¿cómo estamos mirando hacer para que nos mantengamos nosotros como iglesia, mis hermanos, fieles hasta la muerte? Número 2, escriba, debemos aceptar, escriba la palabra, aceptar que la vida es dura. Diga conmigo, vida dura. La vida es dura. ¿Cuántos creen que la vida es fácil? Como dijo Celia Cruz, la vida es azúcar, es un carnaval. ¿Se acuerdan? Es carnaval. La vida es un carnaval. ¿Se acuerdan? No, señores, América Latina, no. Celia Cruz no creo que haya vivido la vida como un carnaval. Ella ya está muerta, hace años murió. No creo que la filosofía de Celia Cruz, una morena que cantaba y al mundo entero lo invadió con su música, no creo
que la vida de ella haya sido feliz y alegre con un carnaval. La Biblia nos dice a nosotros que la vida es dura. Sí, vida dura. Y eso es lo que muchos se dan hoy en día. Se dan la vida dura. ¿Dónde saco el principio? Mira el verso 9 del capítulo 2, la parte 2, dice: conozco tu tribulación. Tribulación, escríbalo, en el griego es trixin. Se lo voy a deletrear. T, H, L, I, P, P de papá, S, I, N, trixin, tribulación. ¿Qué significa eso? Significa presión. Significa espíritu cargado, sin aliento de vida. Eso es tribulación, carga, prueba. En otras palabras, para ponerlo en términos contemporáneos, todo eso es todo lo que le llamamos estrés, depresión, ansiedad, todo eso es tribulación. La depre es tribulación. Ted Turner es el fundador de CNN, un canal basura. Pero escucha bien esto. Él es el más rico terrateniente en Estados Unidos y él tiene 1.7 millones de acres agrícolas, es dueño. O sea, los más ricos son dueños ahorita de los recursos, él es uno de ellos. Tiene 1.7 millones de acres de terrenos agrícolas, y esos son los que nos dan a alimentar con glifosato y todo tipo de químicos y basura. Y les voy a enseñar a propósito, para comprar los vegetales, gasta unos centavos más, pero es mejor comprar orgánicos. ¿Cómo sabe que es orgánico? Porque ya a los que tienen glifosato o más químicos le están poniendo organic, como que fueran orgánicos. No se dejen engañar. Les doy una clave. Aquí va la clave. Cada uno de esos vegetales trae una bolsa y siempre trae un plum, P-L-U-M y el símbolo de número, y trae 5 números. Trae 5 números. Para que usted sepa que es verdaderamente orgánico, dentro de esos primeros 5 números, el primero tiene que ser el número 9. Eso es orgánico. Agárralo, eso es orgánico. Porque hoy nos están engañando, diciendo que son orgánicos y realmente no lo son. Están cargados de químicos que se salen incluso de nuestro cuerpo, van a los pulmones o van a los riñones, incluso se suben hasta el cerebro, y como el cuerpo dentro nuestro, porque esos alimentos están llenos de elementos químicos y especialmente de metales, nos destruyen. Hoy en día es desastroso, créanmelo, muy desastroso la alimentación. Número 9 debe tener 5 números, y el primer número debe tener 9. Esos son orgánicos. Por el amor de Dios, gaste 30 centavos más, 50 centavos más o $1 más, pero mientras sean orgánicos es mejor. De veras, le digo de veras. Ted Turner tiene esa cantidad. 1.7 millones de acres agrícolas en Nuevo México, Montana, Dakota del Sur y Nebraska. Allí los tiene. Y años atrás, él donó $1.000 millones a obras para juntas de beneficencia en Naciones Unidas. Él hizo eso. Y los donó en 10 bonos de $100.000. Y entonces se hacen sentir que son los buenos del planeta, los salvadores del planeta. Ellos hacen que les besemos los pies a ellos. Pero ¿saben qué? Él es 100% ateo. Él compra conciencias. Y como a la gente pobre es fácil engañarla con una bolsa de $20 de pan, ya tú los engañas y los tienes a tus pies y no les importa si comprometen su fe, ellos lo saben. Los ricos lo saben. Entonces, en 1990, en la reunión llamada Asociación Humanista Americana, este tal Ted Turner dijo, escucha bien lo que él dijo: el cristianismo es una religión para perdedores. Así nos insultó a nosotros. El cristianismo es una religión para perdedores. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Nadie. Pero así nos insultó. Y aunque después se disculpó por decir eso, él lo sigue creyendo. Sigue creyendo.
que el cristianismo es para perdedores. Ted Turner creció en una familia evangélica. Creció y era fiel, asistente a la iglesia, y él anhelaba ser un predicador misionero hasta que ocurrió una tragedia en su familia. O sea, antes de ser ateo y antes de a nosotros maltratarnos en esa manera, eran cristianos, asistían a la iglesia, eran fieles, y él quería ser un gran misionero para llevar el evangelio, hasta que sucedió una tragedia en su familia. Eso usted lo puede ver en el Dallas Morning News, son las noticias del 1 de julio del año 2000. Usted puede encontrar esa noticia allí, es una realidad. Su hermana, la de Ted Turner, llamada Mary James, contrajo lupus, una enfermedad que se va a la piel y todo eso. Y esta hermana de él luchó por 5 años con esa dolorosa enfermedad, y ella a veces gritaba del dolor, gritaba, suplicaba, hacía alaridos fuertes en su casa porque la torturaba lupus, y ella decía estas palabras de la desesperación y de la tortura de esta enfermedad. Decía: Dios, déjame morir, le gritaba a Dios, porque eran cristianos hasta esa época. Ya no lo soportaba. Finalmente, a los 15 años, ella murió, y Ted Turner, o sea, el papá de Ted Turner, se quedó así, inconsolablemente afligido, y alguien fue a su casa, de los hermanos de la iglesia, para orar por él y consolarlo, y le dijo: el Señor obra de maneras misteriosas para cumplir sus propósitos. Así le dijo literalmente. Tenga confianza en Dios. Entonces se levanta el papá de Ted Turner furioso y le dice: si ese es el tipo de Dios, entonces no quiero tener nada con él. Y de allí en adelante dejaron la fe, ya no asistieron a la iglesia porque eran muy fieles en la iglesia. Toda su familia se apartó de Cristo, abandonaron la fe y nunca más volvieron a la iglesia. ¿Dónde está eso? Usted puede ver eso en la revista de Writer's Digest en septiembre de 1998. Allí salió esta historia. Y esto le pasa a mucha gente cristiana. Los Ted Turner no fueron fieles hasta la muerte. Y eso es lo mismo que está ocurriendo el día de hoy a muchos cristianos. Les viene una prueba y le gritan a Dios: ¿dónde estabas? Les viene una tribulación y culpan, lo primero que culpan es a Dios, ¿sí o no? Se le murió una hija, la más querida, lo único que culpan es a Dios, van primero a Dios. Le pasa a mucha gente, no son fieles hasta la muerte. En realidad hay muchos sufrimientos y le pasan cosas malas a las personas buenas. ¿Por qué será? Le voy a dar 4 respuestas, si gusta escríbanla. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Recuerda que esta iglesia es misma, va pasando por momentos duros. Por eso Jesús les dijo: sean fieles. Se te murió una hija, sigue asistiendo a la iglesia, sigue creyendo en mí. Pero estos señores no. Y de ahí sacó su canal basura, CNN, pura basura vendida a los postores que más dinero les dan. 4 cosas, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Número 1, sufrimos. ¿Por qué sufren? Sufrimos porque vivimos en un mundo malo por el pecado. Número 1. ¿Por qué sufre la gente? Aquí le estoy dando respuesta a ustedes para que ustedes prediquen a otros, a las personas, sus familiares y amigos que siempre están diciendo: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? No conocen ellos a Dios. Número 1, escríbalo para que usted le aconseje. En primer lugar, sufrimos porque vivimos en un mundo malo por el pecado. Cuando la naturaleza humana cayó, también cayó la naturaleza física. Tormentas, huracanes, inundaciones, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas son los resultados de un mundo bajo maldición por el pecado. Ese es el resultado. El simple hecho de vivir en un mundo así, nosotros corremos riesgos. ¿Cuántos creen que corremos riesgos en este planeta? Sí. Porque en este planeta hay muchas consecuencias por causa del pecado. Solo con el hecho de vivir en este planeta ya debemos de saber y estar conscientes que corremos riesgos. Sí, muchos riesgos. Número 2, sufrimos porque parte del sufrimiento se debe
a la libertad humana. Número 2, sufrimos porque parte del sufrimiento se debe a la libertad humana. Somos libres para pecar. Sí, Dios es caballero y no nos creó como un robot. Dice, Eduardo lo voy a crear como un robot. ¡Bum! Mandó a Eduardo al planeta Tierra. Y Dios tiene un control. Voy a hacer que Eduardo sea una persona buena. ¡Clic! Y Eduardo comienza a ser bueno, hecho apapacho, de todo es bueno. Entonces voy a hacer que Eduardo sea malo para demostrarle que él también tiene pecado. ¡Clic! Y Eduardo se vuelve malísimo. Dios no es así. No nos controla. Nos ha dado libertad. Entonces, sufrimos porque parte del sufrimiento se debe a la libertad humana. Somos libres para pecar o no pecar. Eso quiere decir que usted puede emborracharse, puede drogarse, puede robar, puede mentir, puede hacer todo lo que usted quiera. Ese es el precio de la libertad. No somos libres para hacer tonterías. No somos libres para pecar y hacer todo lo que nos venga en gana. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que nosotros tenemos más surgen porque nosotros los buscamos. La mayoría, no todos. Por ejemplo, algunos fuman y no saben o sí saben que la nicotina se la utiliza como herbicida para matar a las malezas, a las hierbas malas. Sí. Y la gente la usa y pone en peligro su propia vida y la vida de los que lo rodean. Tremendo. La gente me pide, por ejemplo, a mí, que ore por los que tienen cáncer a los pulmones por fumar. Y cuando me dicen a mí eso, yo les pregunto, ¿y ya dejó de fumar? La mayoría responde, no. Es vano orar por una persona que tiene cáncer en los pulmones y sigue fumando. Eso es como que sembrar cizaña y luego orar para que la cosecha fracase. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. A mí me pide mucho la gente, pastor, ¿puede orar por...? Y ahí me nombra la enfermedad. Y luego yo les pregunto, ¿y siguen comiendo eso? Y dicen, sí, es vano orar. Tenemos que poner de nuestra parte. Primera de Corintios dice que tenemos que poner de nuestra parte y luego Dios enseguida actúa. Luego Dios enseguida trabaja. Porque si no, ¿dónde está la responsabilidad humana? ¿Dónde está? Entonces, sufrimos porque parte del sufrimiento es debido a la libertad humana. ¿Lo va a llevar al infierno el hecho de fumar? Si se arrepiente, no. Ojo con eso. Pero, apestará como que si hubiese estado allá. Ojo, mucho cuidado. Número 3, sufrimos, si usted escriba, porque Satanás desea el mal a toda la humanidad. Número 3, sufrimos porque Satanás desea el mal a toda la humanidad. ¿Recuerdan a Job? Y también Jesús una vez curó a una mujer que había estado encorvada, seguramente por escoliosis, así la enfermedad que se cataloga hoy, por 18 años, así, por 18 años. Así caminaba la mujer. Y viene Dios y la endereza. ¡Wow! La endereza. Tremendo. Y cuando Jesús la endereza y la sana, era en el día del sábado. O sea, un sábado. Para aquí están los sabatistas. Son muy tercos los sabatistas. Usted no se meta a hablar con ellos porque es pasar el tiempo. La sana un sábado. Y viene Jesús y mira lo que Jesús responde, porque lo criticaron a Jesús por sanar a una mujer. Lo criticaron. Como el mundo está de idiota, ¿verdad? Por hacer un bien lo critican. Mira lo que le respondió Jesús y le dijo, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, la enfermedad era por Satanás, ¿sí ven? Por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo? Lucas capítulo 13, allí está la historia. Usted puede leerla. Lucas 13 está toda la historia, una historia maravillosa. Satanás es tan engañador que causa la mayoría de los sufrimientos, no todos.
No todas las enfermedades son causadas por Satanás, no. Hay enfermedades causadas por nosotros mismos. Hay enfermedades causadas por nuestra falta de higiene. Hay enfermedades causadas por otros que nos contagiaron. Hay enfermedades causadas porque Dios las permite. Hay enfermedades que son causadas por Satanás, como en este caso de Lucas 13. Hay otras enfermedades que son causadas, lógicamente, por nuestra pésima dieta que llevamos. No dormimos las horas que deben de ser, 7, 8, 9 horas, debido al tremendo estrés y el cansancio por el exceso de trabajo. En fin, pero aquí Satanás es tan engañador que causa la mayoría de los sufrimientos en el mundo y la culpa se la echa a Dios. Sí, se la tira a Dios. Muchos dicen, ¿por qué Dios me hace esto? Ojo, Satanás es el culpable en este caso, pero le echamos la culpa a Dios. Así es de engañador el diablo. Toda la culpa se la echa a él. Sufrimos, por último, escríbalo, número 4, sufrimos por nuestra desobediencia. ¿Sí ven? A muchos Dios les hace recordar su desobediencia cada vez que sienten un dolor en el cuerpo. A otros Dios les hace recordar su desobediencia cuando miran la cicatriz de la bala aquí y se acuerdan que por desobedientes, por estar en un antro, le tiraron una bala, y cada vez que se cambian de ropa y se les hace recordar la desobediencia. A otros Dios les hace recordar la desobediencia cuando están mirando el azúcar y está en 350. Les hace recordar porque desobedecieron comiendo algo que les va a elevar el azúcar, carbohidratos. A muchos Dios les hace recordar la desobediencia cuando van al médico cada semana o cuando sienten un dolor en el cuerpo, y ellos saben que es por desobediencia, por nuestras desobediencias. O cuando están pagando una deuda que no deben de pagar por una desobediencia y fracasaron. A otros Dios les hace recordar una desobediencia cuando están en la cárcel. A otros cuando están viviendo solos, porque destruyeron su hogar, su matrimonio. Por 5 o 6 minutos de placer íntimo con otras personas por infieles, les hace recordar la desobediencia. Eso es duro, es muy duro, etcétera, etcétera. Y muchos de nuestros sufrimientos son causados por nuestra desobediencia. Porque alguien nos dijo no, papá nos dijo no, mamá dijo no, pero lo hicimos. Dios nos dijo no, una predicación escuchamos que Dios dijo no y nosotros lo hacemos. ¿Y por qué sufrimos? Por muchas de nuestras desobediencias. Número 3, escriban en sus boletines. ¿Cómo seguir siendo fiel hasta la muerte? ¿Cómo? Debemos de ser buenos mayordomos. Aquí viene el versículo, le dice, y conozco tu pobreza, pero eres rico, le pone entre paréntesis. Conozco tu pobreza. Escriba la palabra pobreza, en el griego es tocheia. Le voy a deletrear P, T de tomate, O, C, H, E, I, A, L, así, con P empieza, tochino. Significa humillante. Aquí la palabra es humillación. Humillante es la palabra. Por eso dice, y conozco tu pobreza, conozco tu humillación. Es humillante lo que vives, iglesia, le quiso decir a Esmirna. Pero eres rico. ¡Wow! De acuerdo con la historia, Esmirna era una ciudad bien próspera, bastante, pero los cristianos de allí eran muy pobres. ¿Por qué? ¿Por qué eran muy pobres? Porque eran asaltados y despedidos de su trabajo a causa de no ponerse la vacuna, a causa de la persecución, a causa de no doblegarse al sistema negativo. Así los perseguían a ellos. Sufrían por el Evangelio. Sí. ¿Acaso no es lo mismo que vivimos el día de hoy? Sí. ¿Sabía usted que 40% de policías en Seattle, estamos hablando de Seattle, 40% de policías van a renunciar ya en estos días que vienen? 40%, o sea, casi la mitad. No sé qué irá a pasar con Seattle, una ciudad llena, pero llena de vandalismo y bandidaje y adicto a todos los vicios, con
el 40% menos de policías. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la obligación de utilizar tu cuerpo para experimentar. Ellos no se quieren inyectar. El 40%. Que Dios tenga piedad y misericordia de los habitantes del Sion. Tremendo. Estos creyentes aquí fueron despedidos de sus trabajos, como se está haciendo hoy en día, con miles y miles. Les quiero decir algo, si alguien aquí quiere una excepción religiosa, yo con mucho gusto se la voy a dar. Yo tengo 2 excepciones religiosas para que ustedes, ya que hay hermanos que la han usado en sus trabajos, se las han aceptado y así están trabajando. Pero tengo 2 para los que quieran, y tengo mucha información de cómo sostener por qué nosotros no queremos la inyección. Así que si alguien la quiere, con mucho gusto yo la doy. Estos cristianos de aquí también estaban casi de la misma manera en que estamos viendo hoy, siendo perseguidos. Red McCombs es un hombre de negocio allá en San Antonio, en Texas. Es multimillonario. Y este hombre es un dueño de los Vikings allá en Minnesota. Es un dueño de eso. Los Vikings tienen un valor de $500 millones. Y ojo, y esto es importante, y él donó 50 millones a la Universidad de Texas. Él donó. Tremendo. ¿Qué pasó con esto? Mira, él se crió en un hogar cristiano cuando era niño, completamente. Mamá, papá, toda la familia iba a la iglesia. Su padre era un mecánico y a duras penas ganaba para la comidita, si se ganaba la vida, vivía al día. Tremendo. Pero su mamá, escuche bien esto, su mamá, cada vez que el papá llegaba con el dinero y lo ponía en la mesa, su mamá, llamaba a todos sus hijos, los llamaba, y apartaba el 10% de la cantidad que su papá, que a duras penas ganaba en la mecánica, lo separaba el 10% y él separaba el 90%. Y sabes una cosa, ella les decía, hijos, esto le debemos a Dios. O sea, yo le debo a Dios. Yo tengo más de 35 años haciendo cheques para mi iglesia del 10% de lo que yo gano. Y todos los días, toda la semana lo hacemos con amor. Y ella decía, esto se lo debemos a Dios, es una deuda, se lo debo a Dios. Y lo separaba. Le decía a sus hijos, y lo de acá, yo espero algún día darle a Dios. Algún día. Entonces este hombre, Red McCombs, le dijo, mamá, pero si llevas años trayéndonos a la mesa y mostrándonos que le estás dando a Dios. Y la mamá le dijo, no, hijo, esto de acá, el 10%, esto es una deuda que hay que pagarla y se la pago a Dios. De esto de acá es que algún día yo espero dar para mi iglesia. Tremendo. Ese hombre se crió con esos valores y esos principios. Por eso él es multimillonario, es el dueño de los Vikings, y hay muchas historias de muchos negocios en los Estados Unidos que podríamos traer para enseñar a la gente que se crían los hijos con valores y cuando llegan a ser grandes son los multimillonarios y ellos comparten sus riquezas con muchas instituciones que realmente lo necesitan, pero son fieles a Dios. A mí me dio una lección cuando yo leí esta historia. El 10, eso es una deuda, hijo. Eso es una deuda, hija. Es una deuda. Las deudas se pagan, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido alguna vez deudas? ¿Alguna vez? Todos. En Estados Unidos, si no pagas una deuda, ¿qué nos hacen si no pagamos la deuda? Nos llevan a colección primero. Colección es aquí en Estados Unidos es una institución donde ellos se encargan de cobrarnos. Y ya nos cobran con impuestos o se dañan nuestros récords. ¿Entiendes eso? Es peligroso y ya es un crimen que no lo lleven a nadie a colección por no pagar algo, así sea $1. Aquí nos mandan la colección y todos pagamos y tenemos que pagar porque si no nos quitan la casa, porque si no nos quitan el coche, llega la gente y nos quita el coche y ellos están en su razón porque firmamos un documento. La mamá le decía, hijo, esto es lo que le debemos a Dios. Yo espero algún día dar, es que no les alcanzaba.
porque a duras penas ganaba su esposo que era mecánico, pero sus hijos se criaron con eso, miraron eso, y tenemos un multimillonario. Jesús nos recuerda esto a nosotros. Por donde esté tu tesoro, o por donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está? Mateo, escríbalo si gusta, capítulo 6, verso 21. ¿Dónde está nuestro tesoro? Si ponemos nuestro dinero en el reino de Dios, entonces es más probable que conservemos allí nuestro corazón. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y le decía hoy a mi familia, claro, eso es una deuda con Dios, tenemos que hacerlo siempre, por el resto de la vida, porque eso es una deuda con Dios. ¿Qué se hace con el dinero en la iglesia? Ese no es mi problema, ese no es mi asunto, porque si yo llego a dar con la intención de saber qué se hace con ese dinero en la iglesia, he caído de la gracia de Dios. Eso no es mi problema, eso no es mi asunto, es muy peligroso, significa que ya no estoy dando con los propósitos correctos. Eso no es nuestro trabajo. Los líderes son responsables de eso, y Dios le va a pedir cuenta a los líderes. Entonces yo como oveja, mi responsabilidad es separar para Dios. Y mi recomendación siempre es, si hay una pareja, porque siempre en las parejas uno no quiere dar y el otro sí quiere dar, siempre sucede eso en las parejas. El que quiere dar debe de motivarlo, debe de enseñarle con la palabra, debe de orar. Y quien está a cargo de hacer el cheque o dar debe ser el que quiere dar. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que la persona de acá viva de esa manera desordenada en el camino de Dios, en la vida cristiana. Es muy importante. Número 4. ¿Qué debo de hacer para mantenerme fiel? Fiel. Estamos hablando de la fidelidad a Dios. Fiel hasta la muerte, fiel. Estamos hablando de fidelidad. Número 4, debemos de convertirnos el 100%. Convertirnos. ¿Dónde está eso? Mira lo que dice el verso 9, la última parte, y el verso 10, dice así. Y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son sinagogas de Satanás. ¡Wow! Jesús le llama a una iglesia sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, o sea, por mucho tiempo. La palabra aquí blasfemia es calumnia, en el griego, calumnia. Y los cristianos de Esmirna iban a padecer una fuerte tribulación a causa del hostigamiento de Satanás. Es que Satanás hostiga, de veras, hostiga. Cuando llegamos a reconocer la obra del diablo, hostiga. Entonces, la palabra aquí diablo, si usted escríbala, es diabolos en el griego, diabolos. Diablo es diabolos y significa acusador, calumniador, chismoso. Eso es. Calumniador, acusador, chismoso. Eso es diabolos. Y va a usar, según lo que dice Jesús aquí, hombres inicuos para acusar a la iglesia delante de las autoridades romanas. O sea, en las iglesias iban a haber chismosos que le iban a decir a las autoridades, a los políticos, le iban a decir, la iglesia de Esmirna no te adora, no se somete a las autoridades, están rompiendo las reglas. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Que dentro de ellos iba a salir un chismoso, una chismosa, que le iba a informar, iba a reportar a las autoridades. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Y los va a echar, dice aquí, a ustedes a la cárcel, a la grande tribulación, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, o sea, afligimiento. Venían las autoridades, cerraban la iglesia, se llevaban a los hermanitos de la iglesia, como está sucediendo hoy. Encarcelaban al pastor, le ponían unas esposas, igual como en el siglo XXI, hoy está sucediendo, igualito, igual. Entonces, diablo significa acusador, un chismoso, un calumniador. Quiera Dios que en Iglesia Punto de Gracia no exista un chismoso, un calumniador, una persona que acuse, o un chismoso que desde aquí nos reporte a las autoridades cuando no seguimos sus caprichos. Ojo, mucho cuidado, es muy importante.
Entonces, hoy también los políticos, sus leyes injustas, incluso la gente nos va a decepcionar y hará temblar nuestra fe en Dios. Nos va a hacer temblar nuestra fe en Dios. Tremendo. En plena situación y todo eso, tenemos que ser fuertes. La iglesia es una familia de fe. Nosotros somos una familia de fe. De veras. La familia de Eduardo es mi familia. La familia de María es mi familia. Es mi familia. Ustedes somos una familia de la fe. Que debemos de estar así, juntos, unidos. De veras. Debemos de apoyarnos y respaldarnos y cuidarnos que de entre nosotros no salga uno con el título de diablos, un chismoso, un calumniador, alguien que nos reporte, de ninguna manera. Somos una iglesia, familia. ¿Y qué hay en una familia? Están los padres, está la mamá, ¿qué más hay? Están los hijos jóvenes que ya trabajan, ¿qué más? Están los jovencitos, los teenagers, ¿qué más? Están los niñitos y están los babies. Una familia se compone así, ¿verdad? ¿Qué hacen los babies? Los babies se hacen popó, hay que limpiarlos, son caprichosos, son engreídos, solo dame. En las iglesias hay babies espirituales. Son esos babies que si no los saludaron o no les celebraron el cumpleaños, ya no vienen a la iglesia y están resentidos. Esos son los babies. En la familia espiritual hay, diga conmigo, babies. Sí. ¡Ay, el pastor no me miró bien! Baby, y está resentido, es un baby. Ellos son los babies. Tenemos que ayudarlo así. Tenemos que a ese bebé, porque se hizo loco, tenemos que castigarlo y tenemos que botarlo de la casa con un puntapié al baby allá y después salimos a recogerlo. No, es un baby. Hay que ayudarlo, ¿verdad? Hay que ayudarlo. Nosotros aquí, alguien de ustedes es un baby, no lo sé. Quiera Dios que ya no haya babies aquí. Luego hay niños, ¿verdad? Niños ya más grandecitos. Ellos mienten bastante. Ellos dicen, ¿te comiste tú la cookie? No, y le señalan a la otra hermanita. Le tiran la culpa. En las iglesias hay así, hay niños que así, entre ellos dicen no y se pelean. Quiera Dios que en punto de gracia no haya niños que se pelean y tiran la culpa a otros, que en esta iglesia. También hay ya jóvenes, ya tienen 18 años, ya salen al trabajo, ya proveen para su casa, ¿verdad? Ayudan a su papá, a su mamá y todo eso. En esta iglesia necesitamos ya jóvenes que estén maduros, que trabajan en la obra de Dios. Y también están los adultos y está papá y está mamá, ¿verdad? Que conducen el hogar, llevan el hogar, protegen el hogar. En la iglesia es así, somos una familia que tenemos que proteger y cuidar. Ese es mi trabajo, ese es mi papel, conducir por un buen camino a mi familia, iglesia. Y el trabajo de ustedes como hijos, como ovejas, ¿cuál es? Crecer, madurar y no actuar como babies. No hay que actuar como babies. Es buenísimo no ser un baby espiritualmente. Así que hay personas en muchas etapas de desarrollo. En mi experiencia pastoral he tratado con todos esos tipos de creyentes, maduros e inmaduros. Un inmaduro me dijo una vez a mí, pastor, sí me he convertido, pero no tanto. Así me dijo un inmaduro, pastor, sí, estamos resolviendo un problema. Dice, pastor, dije que sí me he convertido, pero un poquito nomás. Y así hay muchos en las iglesias en todo el mundo. No se han convertido lo suficiente todavía. De veras. Le aconsejo que no ponga sus ojos en las personas, en el pastor, en sus hermanos. Ponga sus ojos en Jesús. Le aconsejo eso. Porque yo le voy a decepcionar, porque no soy Dios. Sus hermanos le van a decepcionar, porque no son dioses. Ponga sus ojos mejor en Jesús. Y claro, somos camaradas, somos amigos, somos una familia, pero nuestra fe y nuestra esperanza profunda está enraizada en Dios. Porque tarde o temprano los voy a decepcionar. Ustedes me van a decepcionar. Entonces mejor, amémonos, respetémonos, cuidémonos, oremos unos por otros, pero pongamos la mirada en Jesús siempre. Jesús debe de ser la meta. Número 5, y nos vamos a casa. Estamos mirando qué hacer para mantenerme fiel hasta la muerte. Porque si pongo mis ojos en los humanos, me voy a separar de Jesús. No voy a ganarme la corona de la vida.
Número 5, debemos estar al día con la cuenta de mis pecados. Al día. Todos tenemos pecados. ¿Cuántos han pecado desde que se hicieron cristianos? Yo soy el primero. Sí, de cualquier manera. Un pensamiento malo, negativo, una mala actitud, de mala gana. Johnny, ¿puedes cocinar hoy la cena? Sí, pero de mala gana. Ay, ay, ay. O sea, todos podemos pecar. Dice la Biblia, en el verso 10 y 11, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí la palabra fiel, escríbalo, es ginou. G de gato, I-N-O-U. Ginou. Fiel. Significa, aquí es un imperativo griego que se continúa siendo fiel. Es un presente imperativo, es un verbo en tiempo presente imperativo, o sea, yendo, ando. En el inglés, el ing, o sea, continuando, siendo fiel, en otras palabras. Eso es lo que quiere decir, continuando, siendo fiel. Todos tenemos dos naturalezas. La naturaleza del pecado y la naturaleza en Cristo. Todos los cristianos, dos naturalezas. Los que no han recibido a Jesús, una naturaleza, la naturaleza de la tierra, del pecado. Pero cuando recibimos a Jesús tenemos doble naturaleza. Sí, seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa, pero viene la nueva, la naturaleza de Cristo, la naturaleza cristiana. Y continuamente, ya como cristianos, ambas naturalezas están en conflictos, pelean. Sí, pelean nuestra naturaleza del mundo y pelean nuestra naturaleza de Cristo. Sí, están en guerra. Por ejemplo, Pedro luchó. Pedro negó al Señor, si ve la naturaleza, y cayó. Pero luego que cayó, se levantó y no se rindió. Siguió siendo un buen cristiano. Eso nos pasa a todos. ¿Cuántos alguna vez en la vida cristiana han tenido un resbalón, una caída? Un resbaloncito, una caída. Se fueron al mundial por 2, 3 segundos, 4, 5 minutos. Sí. ¿Cuántos en la vida cristiana alguna vez fallaron, sintieron en sus corazones, saben que fallaron al Señor en alguna cosa? Sí, todos, porque no somos dioses, ¿verdad? No somos querubines, serafines, no somos parte del ejército angelical, no lo somos, somos humanos. Entonces, Juan escribe estas palabras. Juan, primera de Juan 2:1 dice así, voy a leer la Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado Cristo, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando pecamos, según primera de Juan 2, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos y buscar al que dice la Biblia aquí, abogado, Jesucristo. Y Él puede limpiarnos de nuestros pecados. Usted puede sufrir con el pecado o usted puede alejarlo inmediatamente. Si usted decide sufrir con el pecado, eso significa que se va a arrepentir al siguiente día, o a los 2 días, o a la siguiente semana. Cuanto más tiempo usted deje sin arrepentirse, más va a sufrir. O usted puede liberarse rápido del pecado en 10 segundos. ¿Cuánto tiempo toma para pedirle perdón a Dios? Segundos, 1 segundo. Señor, enseguida. Y Dios conoce la intención. Perdóname. O usted sigue pasando meses o años incluso con cualquier otra cosa guardada en su corazón. La sangre de Jesucristo salva al pecador cuando éste cree. Sí. Jesucristo salva al pecador cuando Él cree y salva al creyente cuando peca mediante el arrepentimiento. Si confesamos diariamente nuestros pecados y nos arrepentimos, esto ayudará a mantenernos de pie. ¿Cómo somos fieles hasta la muerte? Número 5, debo de estar al día con mis pecados. ¿Cuántos están al día con la cuenta de sus pecados? Al día. Cuidado,
que venga el Señor o nos agarre la muerte y no estamos al día con la cuenta de nuestros pecados. ¿Cuántos, no tienen que decírmelo, no tienen que levantar la mano, no tienen que darme una respuesta, pero cuántos necesitan estar al día con la cuenta de sus pecados de rencor? ¿Guardan rencor por alguien, familiar, un amigo, alguien? ¿Amarguras? ¿Resentimientos? ¿Le hicieron algo cuando era un niño? ¿Abusaron de usted? ¿O cuántos tienen algo en sus corazones que todavía sigue pasando el tiempo? El consejo para Esmirna aquí es, y con esto termino, debemos estar al día con la cuenta de nuestros pecados. Vivamos una vida arrepentida.